Controversia, la otra cara del periodismo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan a través del portal digital Controversia? Bienvenidos una vez más a su programa Entrevista con, y les presento al doctor Roberto Castillo Ramírez, subsecretario de Prevención y Inserción Social del Gobierno del Estado. Subsecretario, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Gracias por recibirnos. Oaxaca, quinto lugar nacional en crecimiento anual en mejoras de políticas penitenciarias, subsecretario. Así es. Fíjate que de manera anual y de manera ininterrumpida, desde el año 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la tercera visitaduría general que titulan la maestra Hilda Telles, realizan una evaluación a todos y cada uno de los centros penitenciarios a nivel nacional, tanto federales, locales, incluyendo los militares. Este año, para la tercera visitaduría general de esta comisión, fue histórico porque lograron hacer la inspección y la visita a 290 centros penitenciarios, bajo los órdenes que ya les comenté, y evidentemente Oaxaca no fue la excepción. El Diagnóstico Nacional Penitenciario es un instrumento evaluador de las condiciones mínimas que deben de tener y observar en materia de derechos humanos los establecimientos penales. ¿Qué es lo que valora o evalúa este diagnóstico a través de los visitadores? Bueno, primeramente, aspectos que garanticen la integridad de las personas privadas de su libertad. Esto es, que estén en condiciones saludables, que tengan esa seguridad de que nada las va a pasar dentro del centro penitenciario. Dos, un aspecto de estancia digna, que tenga las mejores condiciones de modus vivendi. La tercera es un tema de gobernabilidad, que efectivamente no exista en el interior de los centros autogobierno o cogobiernos generados por las propias personas privadas de su libertad. El cuarto es la reinserción social de las personas, que son los ejes rectores que se establecen por la propia Ley Nacional de Ejecución Penal. Y el último son la atención a grupos vulnerables o con necesidades específicas que se encuentran precisamente en prisión. ¿Cómo venía Oaxaca? ¿Cuál era el comportamiento de Oaxaca en esta evaluación que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Primeramente voy a decir que desde el inicio de este gobierno, por instrucciones del gobernador constitucional, el ingeniero Salomón Jara Cruz, estableció políticas públicas muy específicas para que las personas privadas de su libertad se les respetara precisamente sus derechos humanos. Y también que de una u otra forma nosotros lográramos avanzar en todas las acciones y programas que tenemos en los centros penitenciarios respecto a la reinserción social. Entonces, esta fue una instrucción que desde el inicio de la administración el gobernador volteó a ver, porque es un tema también de seguridad. Un tema, perdón que te interrumpa, un tema que era importante. Claro. Porque las administraciones pasadas no habían tocado el tema o no se habían metido de fondo para ver esta situación. Efectivamente, y el propio diagnóstico nacional era un referente o un indicativo que en las anteriores administraciones, evidentemente, pues no se ponían a trabajar o no le daban importancia de lo que es el tratamiento a las cárceles. ¿Cómo era el comportamiento respecto a este diagnóstico penitenciario? Pues tenemos que Oaxaca en el 2021 sacó una calificación del 5.61, una calificación reprobatoria. Y en el 2022 hubo una debacle, porque baja del 5.61 al 5.41. Entonces, así nos dejan el sistema penitenciario cuando nosotros llegamos a iniciar precisamente estas tareas dentro de los establecimientos penales. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues nos pusimos a trabajar con las áreas técnicas, los directores de los centros penitenciarios. Hubo cambios de directores, personas que no estaban haciendo realmente su trabajo. Empezamos también a habilitar esta comisión intersecretarial de ejecución penal, que es la congregación de las secretarías que tienen corresponsabilidad respecto a la reinserción social, para que a través de sus programas pudieran implementarlos a favor de las personas privadas de su libertad. Y poco a poco fuimos trabajando
con las personas y también con los adolescentes en el caso del DEMA para poder mejorar las condiciones de vida en el interior de los centros. Este trabajo no es sencillo, no es fácil. Tienes que lidiar con muchos personajes, muchos, llamémoslo así, dirigentes, que tienes que, a grupos, ¿no? Tienes que lidiar con ese tipo de situaciones. Me imagino que al inicio también de la administración tuviste que hacer una reestructuración de todas las penales. Háblanos de directores, de administrativos, ¿cómo fue ese proceso? Ese proceso se inició de manera inmediata en el mes de diciembre del año 2022, donde personalmente yo acudí a hacer las inspecciones a cada uno de los centros penitenciarios de las diferentes regiones para poder detectar precisamente estas debilidades respecto a los actos de administración, infraestructura, seguridad, etc. Me llamaba mucho la atención porque nos pusimos a trabajar primeramente en seguridad penitenciaria para poder detectar sustancias ilegales, objetos no permitidos, y el número era alarmante, sinceramente, ¿no? O sea, se incorporaba o se permitía la introducción de mucha droga en el centro, lo que evidentemente no permite a las personas lograr una reinserción social efectiva. Y creo que se dejaba bajo este pensamiento erróneo que hay que dejarlos hacer esas cosas para que no vulneren la seguridad del Estado. Y realmente es al revés, porque la gobernabilidad de un centro penitenciario la tiene que tener la autoridad pública, no las personas privadas de su libertad. Entonces, hicimos una reestructuración, hubo un cambio del 40% de los directores de los centros penitenciarios que se tuvieron que ir, que no estaban realizando su trabajo de manera correcta, lo voy a poner así, y se le dio la oportunidad a otras personas que tenían ganas de trabajar. En el caso del femenil nos fue muy complicado porque nadie quería el centro penitenciario femenil, era el centro más complicado, más complejo. Y bueno, hubo una persona que con mucha experiencia ya en el sistema penitenciario de más de 30 años, pues decidió liderarlo, lo agarró evidentemente reprobado con 4.4 y ahorita lo tiene con un 6, o sea, ya lo tiene aprobado. Entonces ha ido mejorando gradualmente el sistema penitenciario en Oaxaca, sí, porque ya de una calificación de un 5.4 subimos a un 6.02, o sea, actualmente nuestro sistema penitenciario está aprobado. Queremos evidentemente graficar más, queremos mejorar muchas condiciones, queremos trabajar como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que lo hicimos el año pasado, lo vamos a volver a replicar este año para que nos dé criterios orientadores de cómo superar las observaciones que en este diagnóstico fueron incorporadas. ¿Cuándo hicieron este diagnóstico? Lo hacen en el 2022, lo hacen en el 2023 y el resultado lo sacan en el 2024, es como los ejercicios fiscales. Durante el 2023, más o menos en septiembre, octubre, vienen a visitar a Oaxaca. Yo pido, la verdad, una extensión de tiempo para poder trabajar un poco más el sistema y que lográramos una mejor calificación, porque evidentemente pues estábamos un poquito atrasados con algunas cosas que se dejaron y que para volverlas a levantar pues resultaba muy complejo. Entonces aproximadamente ellos vinieron en septiembre, octubre del 2023 y nos dan la calificación 6 meses después, que fue precisamente en la fecha de este mes de julio, ¿verdad? De julio. ¿Qué penales fueron los que visitaron? Todos. Visitaron, de los 10 que tenemos, visitaron 9, porque el DEMA se visita de manera independiente porque es de materia de adolescentes, pero visitaron desde pacientes psiquiátricos, que estaba reprobado con un 4.1, que también lo aprobó. Visitaron el femenil, el varonil, Cuicatlán, Etla, Miahuatlán, Tuxtepec, Tehuantepec, que también tenía muy baja calificación. En el caso de Tehuantepec tenía un 4.4, lo sigue reprobado, pero graficó hacia arriba con un 5.5. Entonces eso es lo valioso que yo reconozco en este caso, tanto al director como a la gente que se puso a trabajar. Y hubo desafortunadamente 3 penales
que me bajaron calificación, lo estamos nosotros verificando, lo queremos verificar directamente con la Comisión Nacional, en qué rubros no dimos ese porcentaje que queríamos, ¿me explico? ¿Cuáles son esos tres penales? ¿Qué les falta por hacer? Bueno, uno es Tuxtepec, que estaba aprobado, que era de los mejores penales que tenemos. Tuxtepec nos indican, no sé si dentro de la evaluación que se hizo, no acreditaron en ese momento el cumplimiento de los ejes rectores de la reinserción social. Yo sé que hay trabajo en temas de reinserción social, inclusive en capacitación y en trabajo. El director impulsó una tienda en el exterior de artesanías que elaboran en el interior del penal y que se venden al precio que la persona privada de su libertad indica y se le entrega su dinero. Es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. No sé si no se detalló, es lo que queremos nosotros ver, ¿no? En el caso de ETLA, nos detallan cuestiones de infraestructura, que son cuestiones de presupuesto, ¿verdad? Que ahí sí estamos nosotros evidentemente batallando un poco. Y el otro penal que no nos dio fue Cuicatlán, que también estaba aprobado con 6.16 y me bajó. Ahí evidentemente hay una situación con el anterior director por malos manejos, que evidentemente pues se removió y eso impactó evidentemente en la calificación. Ahorita tenemos una directora con experiencia que está levantando precisamente la bandera ahorita en Cuicatlán y esperamos que en el siguiente diagnóstico lo mejores. ¿Una mujer? Sí, tenemos prácticamente de los centros penitenciarios liderando, el DEMA es la maestra Carla Garcés, femenil, la maestra Patricia Ledesma, en el CIEPSI la maestra Evelia y Cuicatlán, la maestra Liliana. Tenemos 4 mujeres en el 40% en los 10 penales. Importante papel de la mujer. Sí, claro. En materia de prevención y reinserción. Exactamente. Social. De este universo de internos que tienen los penales, que son alrededor de 3,000 y tantos. 3,800. 3,800. ¿Cuántos son del fuero estatal y cuántos son del fuero federal? Son la mayoría son del fuero común, prácticamente aproximadamente unos 100 son del fuero federal y el resto es fuero común. O sea, son pocos los del fuero federal. Son pocos del fuero federal porque por lo general o por regla específica los delitos federales pues evidentemente los envían a los ceferesos. Muchas veces porque tienen 2 causas o tienen delitos conexos con delitos en materia del fuero común, pues sí no los dejan a nosotros para su tratamiento. Con esta nueva calificación, ¿da un respiro el gobierno del estado en materia de la situación de los penales? Yo no le quiero llamar respiro porque no me gusta relajarme. Más bien da un indicativo de que la ruta que estamos ahorita trabajando es la correcta. Entonces, no nos podemos relajar. Tenemos que todavía redoblar el esfuerzo para que esta calificación grafique hacia arriba. Ahora, en materia de reinserción social, ¿cómo vamos? Mira, en materia de reinserción social yo creo que vamos muy bien. Tenemos los ejes rectores trabajando cada uno de ellos. Tenemos prácticamente a 630 personas en los diferentes niveles educativos, desde alfabetismo hasta maestría. Entonces, ahorita tenemos aproximadamente 60 en licenciatura. O sea, eso te habla de que hay un trabajo arduo respecto al eje rector de la educación. Y yo quisiera decirte que hay una garantía, así lo voy a decir, que la persona que sale de un centro penitenciario con un título universitario es una garantía que no va a ser proclive él a volver a reincidir a cometer delitos. Él prácticamente ya le cambió la vida a través precisamente de transitar en el eje rector de la educación en un centro penitenciario. Tenemos otros, ¿verdad? Tenemos lo que es trabajo. Aquí en Oaxaca, por su sistema, lo voy a hablar así, se maneja mucho el autoempleo, la elaboración de bolsas, pelotas, etcétera, etcétera. Y a través del intersecretarial hemos estado invitando a las empresas de diferentes áreas del estado para que puedan incorporar sus trabajos a las personas privadas de su libertad. Tenemos ahí, creo que trabajamos con una de ellas en materia de blancos, de un hotel,
y bueno, estamos haciendo la invitación a las demás para ofrecerles trabajo de manera, evidentemente de manera, pues de manera digna, ¿verdad? A las personas privadas de su libertad. Hay deporte, la mitad o el 50% de la población realiza una actividad deportiva, tenemos hasta ajedrez, taekwondo, etcétera, etcétera. Y hay, en materia de capacitación de trabajo, organismos o autoridades como el ICAPET van y capacitan a las personas en diferentes oficios para que en un momento dado, al egresar o al salir, puedan tener una manera digna de vivir y honesta. Se dice que la mejor universidad de la delincuencia está en las cárceles. En Oaxaca es lo contrario. En Oaxaca es lo contrario. Yo sí te pudiera decir que si tú recorres un penal, ni un chiflido vas a escuchar. Las personas aquí de Oaxaca son personas respetuosas, con independencia de que estén sujetas a un proceso penal o que ya tengan una sentencia firme, pero intrínsecamente la persona oaxaqueña es una persona respetuosa, es una persona valiosa, voy a decirlo así. Y no tenemos esos temas de organizaciones delictivas dentro de un centro que estén ejerciendo actos de autogobierno o de cogobierno, como lo hay en otras entidades federativas. Y te puedo poner un ejemplo. En mayo se celebraron históricamente las primeras votaciones aquí en Oaxaca, donde las personas privadas de su libertad pudieron votar por un presidente o por una presidenta. Y nosotros tuvimos el reconocimiento del INE de que esta implementación en cada uno de los centros que se dio fue de manera ordenada y fue de manera segura. Hubo 2 estados que por sus condiciones de seguridad no pudieron llevar a cabo esta votación. O sea, hubo desafortunadamente una flagelación a sus derechos humanos respecto al voto. Entonces te da el indicativo de que en el estado de Oaxaca, en los centros penitenciarios, hay gobernabilidad en cada uno de ellos. Es un trabajo muy importante. Es un trabajo muy importante porque estamos hablando del último eslabón de esta cadena criminológica, que es precisamente la reinserción social. Lograr que las personas que cometieron un delito puedan reinsertarse de una manera digna, de una manera productiva en nuestra sociedad. Muy bien, doctor. ¿Algo que usted quiera agregar? No, pues nada más que vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando para que el sistema penitenciario en el estado de Oaxaca se dignifique y logre objetivos muy importantes a favor de las personas privadas de su libertad. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, siempre serán bienvenidos. Sabemos que su agenda es muy importante, mucho trabajo. Al contrario, gracias. Y estar pendiente de todo lo que pasa en los reclusorios. Gracias. Y sobre todo trabajar también en la reinserción social. Así es. Muchas gracias, Osvaldo. Amigas y amigos, pues esto fue una entrevista más. Si les gustó, pueden verla a través de nuestro canal de YouTube, así como también en nuestras redes sociales. Gracias por su preferencia. Se despide de ustedes Doctor Roberto Claudio Castillo Ramírez y Osvaldo Carrillo, y nos vemos hasta la próxima. Controversia, la otra cara del periodismo.